Bueno, equipo, buenas noches. Feliz jueves. Lo primero de todo a todos y a todas, sea algún chico por ahí, siempre en ambos géneros. Y nada, es un placer estar de vuelta con todos vosotros y vosotras después de un tiempecillo de parón por mi otra función de Miss en mi tiempo libre, que no tan libre, todo se ha dicho. Pero hoy os voy a dar una herramienta que me ha transformado literalmente desde que yo empecé hace 13 años a formarme en el mundo del desarrollo personal. Una herramienta que sin ella no hubiera podido dedicarme a lo que realmente me apasiona y dejar trabajos agotadores que me estaban consumiendo la energía y que no estaba realmente dejando ni un valor en el mundo ni en coherencia con lo que yo sentía que había venido a hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de las creencias. Va a ser una Zoom básica, pero a la vez profunda, porque no sé desde qué punto partimos todos los que estamos aquí, pero os voy a explicar todo de manera sencilla y con una herramienta práctica y con ejemplos prácticos, donde vais a entender la importancia realmente de trabajar vuestro subconsciente y alinearlo con lo que realmente queremos a nivel consciente. ¿Vale? Así que vamos con ello. De silencio, Pilar, para que no haya interferencias. Vale, a mí una frase que me impactó hace 10 años, cuando leí Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, fue una frase que en su momento dijo Henry Ford, y es que tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Es una frase que me hizo reflexionar muchísimo, porque yo era una persona que quería tener resultados, pero nunca tenía los resultados al nivel que yo quería tenerlos. Los tenía como muy de a cuentagotas, ¿no? Hacia una clienta, hacia un distribuidor. Me iban cayendo los resultados como por esa acción masiva y yo no entendía qué fuga había y qué se me estaba escapando, porque a nivel de acción estaba yo empleando todo lo que estaba en ese momento en mi mano, hasta que entendí el poder del subconsciente, que es lo que os voy a explicar. Primero, vamos a ver qué es realmente una creencia. Una creencia se dice que es el estado de la mente en el que yo presupongo algo como cierto. El ejemplo sería, creo que soy, o en este caso, que no soy, bueno en ventas. Eso es la creencia que yo puedo tener, ¿no? Hay muchas personas cuando presentamos el negocio que nos dicen, ay, es que yo esto de vender a mí no se me da bien. Ya tiene la creencia de que no es buena en ventas. Y quizá luego esa persona, cuando se une a tu equipo, es la persona que más puede sacar ese potencial y vender, ¿vale? ¿Cómo me afectan estas creencias? Pues aunque yo crea que no, me afectan al 100%. Y os voy a explicar por qué de manera sencilla y clara para que se entienda, ¿vale? ¿Cómo se origina una creencia? ¿Cómo es el proceso? Primeramente, a mí me llega un pensamiento, que es ese pensamiento de no soy bueno en ventas. Ese pensamiento a mí me va a generar un sentimiento, un sentir, que es ese no sentirse capaz, por ejemplo, de vender a alguien. De no, vender. ¿Cuántas veces nos habrán dicho cuando hemos presentado el negocio del proyecto, no, vender yo? No, yo odio que me vendan y odio vender. Pues ese sentimiento es un sentimiento de rechazo y me lo genera el pensamiento, ¿vale? Ese sentimiento nos genera una emoción. Ese sentimiento despierta en mí el miedo, que en este caso es al rechazo, tanto a vender como que me vendan. ¿Cuál es mi acción? No accionar, porque las acciones hay dos, las que acciono y en las que me autosaboteo y no acciono. Que eso también hay que aprender a distinguir cuando estamos en ese punto de saboteo, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado? Que no vendo. Entonces, ¿qué problema es el más común cuando obtenemos un resultado determinado que no nos gusta, que no entendemos por qué, cuando estamos haciendo todo lo posible por conseguir ese resultado?
porque hay un proceso a nivel subconsciente que es este. Y a mí cuando me explicaron esto, cuando hice ya mi primera formación hace mucho tiempo, dije, wow, qué fuerte que lo que se manifiesta en mi día a día a través de mis acciones tenga este proceso de creación. Y a partir de ahí, cuando yo empiezo a trabajar en el proceso de creación, inmediatamente cambian mis resultados. Entonces, ¿cómo identifico estas creencias? Pues como os estaba diciendo anteriormente, con mis resultados. Y diréis, bueno, es que mis resultados son variables mes a mes. Hay meses que vendo más, hay meses que vendo menos, que presento más veces, que presento menos. ¿Vale? La idea es identificar de por qué el resultado no está siendo lineal y qué es lo que me está limitando para pasar a mi siguiente nivel de resultado. Si yo, por ejemplo, mi máximo distribuidor al mes de firmar personas han sido 3 personas y no paso de ese 3, tengo que pensar en por qué me cuesta pasar de ese 3. Porque quizá mi mente ya entiende como confort el 3 y pasar al 5 le parece un Carne, mundo. Y realmente no hay un mundo. toma Realmente hay carne. una película muy grande que se monta la mente para mantenernos en el 3 porque es lo que Y la conoce. N. Ahí, no sé quién está hablando, si se puede silenciar el micro, que ahora no puedo silenciar. Ahora, vale. El secreto y el secreto fundamental que os puede llevar vamos, a resultados exponenciales a comparación de lo que ahora mismo estemos experimentando en todas las áreas de la vida, porque este Ya tipo de estaba herramientas rico. Samuel. vale para todas las áreas, ¿vale? No solamente en el proyecto de Pharmacy, sino en la área de la salud, área del dinero, ¿vale? En cualquier área que queramos trabajar y pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el secreto? La alineación del consciente y el inconsciente. El consciente es lo que yo creo que creo, porque yo conscientemente es, no, sí, 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 yo quiero ser libre financieramente con mi proyecto. Sí, 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 yo quiero firmar 5 distribuidores por mes. Pero, ¿qué hay de realmente debajo en tu inconsciente? Porque lo que de verdad crees es lo que realmente se está manifestando en tu 3D, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy práctico que lo vais a entender rápido. Imaginaos que compráis un vuelo destino Tenerife. Esa es vuestra mente consciente. Tomáis una decisión en firme de que yo quiero ir a Tenerife. Y yo teniendo claro cuál es el destino, que es Tenerife, el piloto, es decir, quien gobierna el 99% de tus actos y de tus acciones y de tus pensamientos y sentimientos, tu mente inconsciente, pone 0,1 grados a la derecha en las coordenadas de destino. ¿Y dónde apareces? Pues en Tenerife no, apareces en Gran Canaria y tú no entiendes nada, porque tú has comprado el vuelo dirección Tenerife. ¿Y qué nos pasa cuando vemos un resultado en la 3D? Cuando hemos empleado una acción a nivel consciente, obteniendo o intentando obtener ese resultado que realmente quiero. Pues que si no veo el resultado que yo espero, me frustro, me enfado, monto un pollo a la aerolínea, me decepciono y por tanto acabo de abandonar mi sueño de ir a Tenerife. Y esto es lo que nos pasa cuando emprendemos y no trabajamos en nuestra mentalidad inconsciente, que vienen los estoy bloqueada, es que no me sale, es que yo para esto no valgo, ya lo he intentado y ya lo he intentado, yo he hecho todo lo posible, pero mis resultados no cambian. Y eso no se debe a que tú no valgas para este negocio. No se debe a que no estén llegando las personas correctas a ti para tú firmarlas o para presentarles el producto. Se debe a que no hay una alineación de creencia con mi acción. Entonces, mi resultado no se va a dar en esa línea y me voy a estar chocando contra una pared constantemente, a nivel agotador,
que es lo que le pasa a muchas personas cuando entran en este tipo de negocios, no trabajan su mentalidad, no siguen ahondando para ampliar lo que se llama el termostato financiero, el termostato energético a nivel mental, emocional y físico, para que haya espacio para más, y acaban por abandonar. Porque esto no es para mí. Es la famosa frase, ¿vale? Que por ahí hemos pasado todos. Y yo me incluyo. Porque yo empecé en este tipo de negocios en otra empresa, que era la empresa que también estaba Patri, mucho antes de dar con estas herramientas, ¿vale? La mente consciente, es decir, lo que yo creo que creo, me va a mantener siempre en una zona de confort y va a reafirmar en mis resultados lo que yo ya conozco. Trabajos fijos, salarios precarios, no conciliación familiar, porque es lo que entiende por normal y por seguro. Por eso el primer disparador mental que se le activa a las personas cuando tenemos una presentación de negocio y vienen de estar trabajando por cuenta ajena o de haberse quedado en paro, esto les suena como demasiado bonito para ser verdad, porque estamos programados constantemente por un sistema que nos obliga de manera subliminal, energética, educativa, a ir como un borreguito al mismo sitio sin cuestionarnos absolutamente nada y mejor no hables que tienes un problema, véase en trabajos, con los jefes y todo esto, ¿vale? Y por eso es importante cuando las personas empiezan, sobre todo cuando no tienen experiencia en emprendimiento, es importante llevar a estas personas a darles un acompañamiento a nivel mentalidad, siempre al nivel que esa persona esté dispuesta tanto a recibir como en el propio proceso que ya se encuentre, porque no todas las herramientas las podemos aplicar con todo el mundo, a medida que vamos avanzando y vamos quitando capas, podemos ir yendo más profundo, pero la persona tiene que tener en cuenta que esto es un trabajo de dos partes. Es un trabajo de que yo soy, de que mi negocio, perdón, soy yo puesta en acción. Y el claro ejemplo lo he vivido yo en este tiempo. Yo no he estado presente, gran parte de mi equipo se ha caído. ¿Esto se entiende? De que tu equipo es un reflejo de ti y del punto en el que te encuentras en este momento, para bien o para mal. Hay veces que hay que tener esa autocrítica introspectiva y saber identificar realmente pues qué me está limitando o qué me está acercando a mi meta, ¿vale? Y eso se da, o sea, eso se ve viendo el resultado. El resultado que yo obtengo es el resultado, valga la redundancia, de todo lo que os he explicado anteriormente, ¿vale? Pero la buena noticia, no sé si de aquí alguien conoce a Brian Tracy, él fue uno de los pioneros junto con Anthony Hopkins en descubrir que el cerebro es moldeable y que se puede reprogramar, ¿vale? ¿Se da de un día para otro? No, pero hay herramientas profundas donde podemos reprogramar ciertas creencias que identifiquemos que no nos aportan, porque el 90% de las creencias que tenemos, si no tenemos una libertad financiera, abundancia en todas las áreas, tranquilidad absoluta, es porque tenemos creencias que nos están alejando de esa realidad, ¿vale? Entonces, una vez las identificamos y aplicamos ciertas herramientas, se pueden reprogramar esas creencias y quedarme con unas en mi nueva conexión neuronal que sea empoderante y que me aporte hacia el resultado que realmente yo quiero obtener en el negocio o en cualquier área que yo elija, como he dicho antes, ¿vale? Que esto sirve para todo. ¿Cómo se reprograma una creencia? La creencia se reprograma mediante repetición y con alto impacto emocional. ¿Qué significa el alto impacto emocional? Que se oye mucho por redes sociales y en contenido, pero nadie ahonda en eso. Es en el sentir. De nada sirve que yo me repita constantemente como un loro, yo soy abundante, si yo no siento la abundancia en todas las células de mi ser. No hay transformación, porque tu mente
consciente, si tú le dices soy abundante y tienes menos 0,5 en la cuenta, que yo también he pasado por tener menos 0,5 en la cuenta y estar en números rojos hace muchos años, antes de ser madre y todo esto, pero ahí fue cuando yo era más joven y me planteé, digo, joder, trabajo, vivo con mis padres, no tengo gastos y no tengo dinero a fin de mes, ¿qué está pasando? Ahí fue como mi primer clic, ¿no? Y yo antes, cuando comencé en este mundo, el primer año o así, a formarme en este desarrollo personal y en el subconsciente, me repetía lo que ponían los libros, ¿no? Tú repítete las creencias, hazte una lista de creencias empoderantes y venga y dale, pero no había transformación ninguna. Hasta que realmente me di cuenta de qué significa el alto impacto emocional. Porque yo lo puedo gritar la creencia saltando, dando una vuelta, haciendo un anclaje de poder, pero si yo no siento la frecuencia de la creencia, es imposible reprogramarla, porque tu mente no lo entiende y tu mente solo entiende lo que hasta ahora ve, lo que ve seguro, que es que sigas, en mi caso anteriormente, como os he contado, en números rojos, ¿vale? Era el patrón conocido de mi mente y era como, esto es lo que conocemos, así que de aquí, amiga, no vamos a salir. ¿Cómo vamos por aquí? De momento, por el chat. Contarme. Vamos Hola, perdón, ¿me escucháis? a decir, te silencio, ¿vale? No te preocupes, que se está grabando. Genial. Vale, continuamos, pues. Uy, si puedo pasar a diapositiva, que no sé qué pasa. La Virgen. Uy. Vale. Para reprogramar la creencia, os recomiendo apuntar estas preguntas, ¿vale? Esto es una herramienta que a mí literalmente me ayudó a no solo a transformarlas, sino a darme cuenta de cuánto me estaba autosaboteando todos los días. Primeramente tengo que identificar cuál es la creencia que yo quiero derrumbar. Esto es la versión larga, ¿vale? De la herramienta. Pero yo os la comparto porque creo que si la probáis con al menos una creencia, podéis ver la transformación haciendo lo que luego os voy a explicar durante una serie de días, ¿vale? Primero tengo que identificar cuál es esa creencia que quiero derrumbar, qué es eso que me está a mí limitando para mi siguiente nivel, ya sea pues en cualquier área, como os he dicho antes, ¿vale? Yo repito mucho las cosas porque este tema es profundo y a veces puede resultar complejo, ¿vale? Esto vale para cualquier cosa. La segunda pregunta sería, ¿cuánto me ha costado esta creencia hasta ahora para anclarme a dolor, ya sea a nivel emocional y material? ¿Cuánta cantidad de dinero he perdido? ¿Cuántas oportunidades? ¿Por qué me veo en esta situación constantemente? ¿Porque estoy manteniendo esta creencia? Tengo que hacer, en la tercera pregunta, un puente a futuro. Si yo sigo creyendo esto mismo en un año, ¿cómo va a ser mi vida? Y tengo que ir un poquito más profundo y tengo que imaginarme también cómo sería en 10 años. Porque la mente aprende o a base de dolor o a base de placer. Y cuando se trata de crear, transformar una limitación donde la mente está a gusto, porque es la famosa frase de estar cómodo en tu propia incomodidad, ¿vale? La mente está muy cómoda en su propia incomodidad y aunque nosotros no estemos 100% felices con X situaciones, pues las vamos manejando y vamos dejándolas ahí pasar sin tomar acción, pues por costumbre, por miedo, ¿no? Todo esto. Entonces, la mente encuentra siempre beneficios para mantener ese confort. Entonces tengo que proyectarme a un poquito más de años de cómo va a seguir mi vida y mis resultados. Si lo quiero, por ejemplo, aplicar para el negocio, si sigo así en 10 años, pues probablemente dentro de 10 años, si sigo con la misma creencia, me va a tocar dejar el proyecto porque no voy a conseguir, vamos, ni un 6%, me lo invento, ¿vale? La cuarta es de qué manera me está beneficiando seguir con esa creencia. Esta pregunta diréis,
¿pero qué me va a beneficiar a mí seguir con una creencia limitante? Pues os garantizo que sí, que a vosotros no, a nivel integral, pero a vuestra mente, a vuestro neocórtex, que es lo que se encarga de mantenernos seguros y con vida, solo conoce una dirección, ¿vale? Entonces, esa dirección es la que tiene ahora. Y aunque la siguiente dirección que yo quiera sea mejor y mucho más placentera, como no la conoce, se instaura aquí una barra de peligro inminente y me bloquea los caminos para que yo no accione a eso, que yo quiero, aunque eso sea mejor, porque no lo conoce y no se sabe desenvolver en ese siguiente nivel, ya sea más facturación, aumentar mi equipo, viajar por el mundo, ¿vale? A ver, silenciaros porfi. Device paired. Ahora, vale. La quinta pregunta sería, ¿qué creo que tengo que... Esperar, es que no veo bien con la barrita. ¿Qué creo que tengo que hacer para... Imaginaos que quiero reprogramar el no soy bueno en ventas, ¿no? Pues tengo que preguntarme qué creo que tengo que hacer para ser buena en ventas. Pues quizá mi mente me da razones lógicas como pues leer más acerca de las ventas, formarme o ir a un evento donde haya un formador experto en ventas o indagar un poquito más sobre la persuasión, ¿vale? Esa pregunta es para que vuestra mente empiece a buscar el rumbo para cambiar esa creencia limitante, ¿vale? La sexta pregunta es una pregunta clave. ¿De dónde me viene esta creencia? Porque el 90% de las creencias son aprendidas. ¿Aprendidas de quién? Aprendidas de entorno, de familiares, de amigos, de profesores que en su momento, pues no sé, a mí por ejemplo en su momento en el colegio me dijeron, uy, los artistas se mueren de hambre, literalmente, porque en mi colegio era mucho de estudiar derecho, ¿no? Como estudié yo, que ya he identificado también en su momento, pues porque lo estudié, ingeniería, arquitectura, ¿no? Era como todo muy de cara de venga, carreras resonadas, ¿no? O sea, lo que era que venía del alma, de la inspiración, de la conexión y de la diversión, eso no, no. Entonces, pues a mí, por ejemplo, esa creencia pues me viene de ahí, de mi cole. Hasta aquí, chicos, ¿se está entendiendo el ejercicio? A mí me decían que no valía para nada algunos profesores. ¿Ves? Pues eso se queda. Vale, vale, se va entendiendo. Genial. La séptima pregunta es, ¿puedo encontrar al menos un ejemplo para el que no es verdad esa creencia, ya sea en mi vida o en la vida de otra persona? Pues, por ejemplo, si tú quieres reprogramar que eres buena en ventas porque tu creencia limitante es que no eres buena, quizá tienes que preguntar a personas de tu entorno o de tu entorno de negocio, ¿vale? O sea, a lo mejor entorno familiar, ¿no? Porque, bueno, hay muchas veces que la familia son los últimos como que ven esa visión y nos apoyan. Pero quizá en mi propio ejemplo, porque ya lo he hecho antes, y mi propio equipo o mi propia sponsor o upline o líder ve en mí cosas, ya para esa persona no es verdad esa creencia. Entonces voy recopilando ejemplos lógicos que mi mente puede palpar, que puede ver, saborear, porque la mente necesita experimentar. O sea, por eso se dice, sí, yo eso me lo voy a creer cuando yo lo vea. Porque claro, la mente necesita esos ejemplos veraces para seguir reafirmando su seguridad. ¿Vale? Entonces, tengo que ir recopilando ejemplos que me reafirmen eso nuevo que yo quiero reprogramar en mi inconsciente. Luego, en la pregunta 8 sería, ¿qué es lo contrario de mi antigua creencia? Pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Hace un ratillo. Sería que si yo creo que no soy buena en ventas, lo contrario sería, yo soy buena en ventas. El soy es una palabra clave.
para identificar a la mente con el sentir, con el ser. Esto es fundamental, ¿vale? Luego, ¿qué ejemplos me confirman mi nueva verdad? Pues imagínate, ¿eh? Tienes una persona en tu equipo, solo una persona desde que has entrado y igual llevas un año, ¿eh? Vamos a suponer, porque a mí eso en mi antigua empresa me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba en Youth Plus. ¿Qué ejemplos confirman mi nueva verdad? Pues mi nueva verdad es que yo soy buena en ventas porque tengo un distribuidor. Y si yo no fuera capaz de vender y de conectar con esa persona, con mi producto y con mi servicio, nadie habría confiado en mí. Otros ejemplos que me confirman mi nueva verdad es cuando yo convenzo a mis amigos para ir a tal sitio o cuando convenzo a mi pareja para que vayamos al cine en vez de al parque. Son ejemplos, lo mismo, reales y palpables que tu mente puede experimentar y decir, ah, no, claro, sí, es verdad. Aquí convenciste a fulanito para hacer esto, en vez de esto. Mira, tienes una nueva habilidad y la propia mente va haciendo su rapport, que se llama, ¿vale? Luego tengo que definir los beneficios que voy a tener eligiendo esa nueva verdad. ¿Cómo van a ser mis resultados? ¿Cómo va a ser mi cheque a final de mes si yo instauro esa nueva creencia? ¿Cómo va a crecer mi equipo? ¿Cómo me va a ver el resto? Tengo que darle a la mente muchos beneficios y beneficios también a nivel personal, ¿no? Pues, por ejemplo, si soy mamá, ¿en qué va a beneficiar a mi hijo o a mi familia o a mi unidad familiar en conjunto si vivo en familia? Que yo tenga más resultados y que yo venda más y que yo aumente mi cheque, ¿vale? Después de todas estas preguntas, tengo que repolarizar esa creencia. Entonces hay que escribir, mi nueva verdad es que soy buena en ventas, porque esa es la creencia que hemos elegido para reprogramar, ¿vale? A ver. Acciones alineadas, esto es lo más importante de toda la herramienta, ¿vale? Primero, que tenemos que centrarnos en una o máximo en dos a reprogramar a la vez. Si yo elijo dos creencias a reprogramar, tienen que ser de la misma sintonía, trabajar el mismo aspecto, porque la mente solamente se puede enfocar en una cosa, en mantenerte con vida. ¿Vale? Entonces, para reprogramar una creencia, máximo dos que vayan en la misma línea. Se habla de los 21 días, pero la transformación real está en los 32, porque irás viendo tú cómo de rápido actúa tu subconsciente. Habrá creencias polares que se llaman, que vienen de la misma rama de creencia, que me cueste menos días de 21 o 32 reprogramarlas porque ya he reprogramado la principal, la de la raíz, ¿vale? Pero ahí tengo yo que ir viendo cómo va jugando mi mente y cómo mis resultados a nivel externo van cambiando. ¿Cómo se reprograma mucho más rápido? Una técnica fundamental que se alinea con el sentir, que a mí me la enseñó Regan Heiler. Regan Heiler es una mentora de Mind Valley, que si no la conocéis luego os pasaré el perfil para... habla inglés, ¿vale? No habla español, todo su contenido es en inglés, pero, o sea, es tan intuitivo que se entiende. Y ella me enseñó la herramienta de las alarmas. Y diréis, alarmas, pues lo normal, ¿no? Estamos acostumbradísimos a usarlas. Para mi cerebro es una impronta muy heavy que de repente yo esté, vamos a suponer que yo estoy haciendo la comida, ¿vale? Y que ya estoy en mi película, porque ya estoy en mi automatismo, en madre mía, qué hora es, tengo que ir a por los niños y todavía tengo que llamar a fulanita que le ha dicho que le voy a explicar el negocio. Yo ya estoy ahí, ya está mi mente haciendo el tejemaneje propio, ¿vale? Y de repente me suena el móvil y veo, mi nueva verdad es que yo soy buena en ventas. Eso entre 3 y 5 veces al día. En mi fondo de pantalla, en POSIT, por toda la casa. O sea, de verdad, no me creáis.
comprobadlo. Brutal. Brutal porque es un cambio de chip, o sea, además pues, es algo que no se puede explicar, hay que sentirlo, porque la mente es como, empieza como a cortocircuitar y ve realmente que hay una acción alineada, porque se habla mucho de ser, hacer y tener, sí, sí, pero actuar de manera alineada es darme cuenta y hacer una acción que apoye el darme cuenta, porque si yo me doy cuenta y luego me quejo, no reprogramo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es importantísimo este tipo de acciones alineadas que son simples, que además no nos quitan tiempo en nuestro día a día, porque al final que nos suene una alarma cuando estamos todo el día o casi todo con el móvil, no es algo que nos impida a nosotros en nuestro día a día por mucho tiempo, ¿no? Son herramientas prácticas, pero brutal. Así se reprograma mucho más rápido. Vale, continuamos. Y aunque encontréis resistencia, chicas, esto es importante porque probablemente si hacéis el ejercicio que yo os recomiendo que todas las personas que estáis aquí, que os habéis quedado hasta el final, hagáis el ejercicio para que por lo menos podáis comprobar la transformación de no habiéndolo hecho nunca, o si lo habéis hecho alguna vez, genial, y es o alguno parecido, genial, siempre hay un nuevo nivel, siempre hay una nueva capa. Aunque encontréis resistencia al escribir en este proceso, os recomiendo ir profundo, porque este es el secreto, de verdad, el secretito mejor guardado de los resultados exponenciales y sostenidos a largo plazo, y que, como os digo aquí, pocas personas emprendedoras cuentan por redes y en su contenido, y que todos los líderes hacen. Todas las personas de grandes resultados trabajan mínimo de 1 hora a 1 hora y media solamente su mentalidad. Solo su mentalidad. Y diréis, madre mía, 1 hora escribiendo, 1 hora meditando, 1 hora es fundamental para alinear mi energía, para ser realmente esa persona capaz de mantener el resultado que yo quiero materializar. Porque si yo construyo un resultado desde la fuerza, desde el agotamiento, desde el hacer sin ninguna dirección, de tengo que hacer lo que sea, que yo también he pasado por ahí, se cae. No se puede sostener, porque tu termostato no está abierto, ¿vale? Y he conseguido un resultado a través de mucho push, mucha acción, mucho sacrificio, mucho estrés, esa agonía, ¿no? Porque de hecho aquí también muchas veces lo vivimos, ¿no? Con ese cierre de mes, que a veces hay, madre mía, que no llego, ¿qué tal? Cuando tú alineas tu mentalidad y la trabajas día a día, tu mente será tu super amiga, que es de lo que se trata, de que tu mente juegue en tu equipo y no contra ti. Hay que adiestrar a la mente a que juegue en nuestro equipo, porque una mente que no está alineada y que no juega en tu equipo, habrá en un punto del camino donde te jugará una mala pasada y el resultado no te va a gustar. Os lo garantizo que no os va a gustar. Entonces es fundamental trabajar la mente a la par. Y esto lo hacen los grandes líderes y las grandes personas con muchos resultados a nivel exponenciales, porque ya que queremos resultados que sean exponenciales, que no sean pequeñitos, porque para resultados pequeñitos pues nos quedamos con lo que estamos haciendo ya. Y yo me incluyo, que mis resultados no son ni de lejos, no solo en este negocio, sino en otros proyectos, no son ni de lejos los que sé que puedo lograr si sigo trabajando en mi mentalidad. Anaís, he explicado el ejercicio de toda la azul. El ejercicio es responder a las preguntas, que si no habéis podido apuntarlas porque estáis con los peques o lo que sea, yo luego las paso escritas. Y luego reprogramar con las acciones alineadas que os he puesto, que quien no haya podido tomar notas, yo también lo paso luego, ¿vale? Ponme ok, Anaís, como que lo has entendido. Ah, vale, genial. Vale, gracias. Súper. Vale. Entonces, a mí una frase también que me cambió la vida cuando yo comencé en el mundo de las ventas
y me presentaron a Gran Cardón, que quien no le conozca, yo recomiendo o seguirle en redes sociales o escucharle en YouTube, escuchar su podcast y ver cómo intercambia también ideas con otros emprendedores, con otros empresarios. Y es de que hay que convencer a tu mente, no a la gente, ¿vale? Y esto es del libro Vendes o Vendes del gran Grant Cardón, el padre de las ventas, como le llamo yo. Así que, equipo, muchísimas gracias. Espero que os haya servido, que os haya gustado, que hayáis aprendido. Sí, la Zoom está grabada. Sí, sí, en cuanto se convierta la grabación, os la pasamos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Quitaos el micro, decidme algo. Pues Sí, a mí he llegado tarde, como siempre, sí, pero por culpa de, bueno, por culpa no, por la niña, pero lo poquito que he podido oír, deseando de poder verla entera. Muchas Genial, gracias, me de alegro verdad. mucho. yo igual, yo he llegado tarde porque estaba mi marido en el hospital Vaya, y he llegado justo mucha al luz, cuarto. Eh, Me he descargado corriendo el Zoom en el móvil porque yo las Zoom las veo siempre en el ordenador tranquila. y, y me he enterado de la parte final más o menos, entonces por eso te pregunto que si estaba grabada. Sí, tú tranqui que se ha quedado grabada, pero vamos, lo importante es lo importante, así que mucho Sí, no te ánimo preocupes. y espero que se recupere Gracias. prontito. Bueno, Patri, Gracias. ¿nos quieres decir algo? ¿Compartir algo a tu equipo? Yo sí os quiero decir algo, la verdad. Estaba esperando a que todo el mundo se abriera los micros. Eh, bueno, lo primero, darte las gracias, Natalia, porque te echaba un montón de menos. Tenía muchas ganas de escucharte. De verdad, te echaba mucho de menos a nivel laboral, pero sobre todo tu sabiduría y todo lo que nos aportas, ¿vale? Que es mucho y muy valioso. Así que no, nunca dejes de hacerlo. Y lo segundo, creo que, o sea, literal me va a reventar la cabeza, tengo que verla de nuevo y tengo que sentarme porque conforme estabas diciendo que encontráramos esas creencias que nos tienen paralizados y que no le hagamos caso a la resistencia, ya están llegando a la resistencia. No sé si a alguien le ha pasado que de pronto se le ha venido algo, pues mira, esto se me resiste, esta creencia la tengo ahí, de pronto dice, ¿y si no? ¿Y si? Y eso se llama la resistencia, eso se llama pelear con tu mente. Y eso es justo lo que tenemos que hacer. Justo ese es el momento más complicado. Y otra de las cosas que saco de esta reunión es que si los líderes invierten 1 hora en su crecimiento personal, nosotros tenemos que invertir 1 y media hasta que nos convirtamos en grandes líderes que con 1 hora sea suficiente. Y ahora mismo para ti 1 hora es mucho, pero tu mente lo necesita. Porque si no, todo el rato estamos en la rueda del ratón, dando vueltas en el mismo sitio, dando vueltas en el mismo sitio. Aprendemos una cosa, nos la accionamos, aprendemos una cosa, nos vamos a la cama, se nos olvida y dejamos esta formación en el cajón de las formaciones. Que no sea una más y que sea la reunión que haga que es una de las creencias de las tantas que podemos tener, cambie por completo. Y os prometo que pueden cambiar. Yo a lo largo de los años he cambiado muchas de ellas y una de mis mayores creencias era el dinero y el dinero no llegaba a mí porque le tenía miedo. Cuando solté el miedo al dinero, empezó a llegar el dinero de una forma fluida, pude empezar a pagar deudas, pude empezar a estar al día, pude empezar a vivir como me merecía. Y ahora hay que ir soltando todos esos miedos. Así que gracias por explicárnoslo tan bonito. Gracias a vosotras, chicas, un placer. Me veréis más, lo prometo. Ya no me voy. Os Chao. quiero. ¡Mua! Besitos.